29. Es tu vida. Hermanos. Era sábado, día de comida con la abuela. Adrián y su hijo se habían levantado a eso de las 11, habían desayunado y estaban preparados para salir. A Adrián le resultó muy raro no escuchar a Gabriel trasteando en su habitación. Normalmente, los sábados los pasaba en el ordenador, adelantando las tareas del trabajo. Su secretaria estaba encantada porque él era el que realizaba la mayoría del trabajo y el lunes estaba todo en orden. Pero Gabriel no descansaba y eso empezaba a pasarle factura. Últimamente tenía muy mala cara y Adrián estaba muy preocupado por él. Esa noche había sido distinta. Había llegado antes a casa y pasado un tiempo con él y Alberto. Ahora parecía estar durmiendo. Quizá las cosas también estuviesen cambiando para él. Tocó la puerta. Muchas veces Gabriel iba con ellos a comer donde la abuela y antes de irse le avisaría por si le apetecía ir. Al no tener respuesta, abrió y se encontró la habitación vacía. La cama ni siquiera estaba deshecha. Pensó que se habría ido temprano a la oficina. Esa era otra de sus costumbres. Tenía que darle una charla sobre lo malo que es trabajar tanto. Así no podía seguir. Cuando se dispusieron a salir, Adrián reparó en que las llaves del coche de su hermano estaban en el cuenco de la entrada, donde siempre tenía la costumbre de dejarlas al llegar a casa. Entonces, empezó a preocuparse y decidió preguntar a Elena. Dejó a Alberto en la puerta, que protestó y le llamó pesado, y se dirigió a la habitación de Elena. Llamó y esperó que ella contestase, pero escuchó sin querer cómo discutían, ya que las voces se oían sin necesidad de pegar la oreja. «Me hace daño, Gab, no lo hagas más», escuchó gritar a Elena. ¿Qué estaría pasando? No sabía qué hacer, pero no podía consentir que Gabriel estuviese haciendo daño. Sin pensarlo más, abrió la puerta dispuesto a separar a su hermano de Elena, pero la imagen con la que se encontró le hizo desear desaparecer de la faz de la tierra. Los dos estaban desnudos en medio de la habitación, abrazados y besándose. «¡Joder!», gritó, y ellos se volvieron a mirarlo. Lo siento», cerró de golpe. Durante unos segundos se quedó en pie, quieto frente a la puerta que acababa de cerrar, rojo como un tomate y con cara de haber visto un fantasma. Se encaminó hacia la salida donde su hijo le estaba esperando, pero la puerta se abrió y Gabriel, que se había puesto unos vaqueros encima, salió apresuradamente. «Adrián, espera», le dijo. Se le veía nervioso, preocupado. «Necesito hablar contigo». «Yo no hace falta. Me iba a comer con la abuela. Tan solo me preocupé al ver que no estabas en tu cuarto y ver las llaves en el bol de la entrada». Adrián se sentía como un extraño que se estaba entrometiendo en su vida. Se despidió con una mano y se dio la vuelta para irse, pero Gabriel tomó su brazo y le obligó a parar. «Espera, de verdad, déjame explicar». «No tienes que darme ningún tipo de explicación», le interrumpió. «Es tu vida y la de Elena. Tan solo te pido algo». «Sí, claro». Y le alentó a que hablara moviendo una mano. «No le hagas daño. No merece sufrir. Es una mujer maravillosa». «Lo sé». «Vale. ¿Ahora me devuelves mi brazo, por favor?» «Sí, claro, perdona», dijo soltando su amarre. Adrián le palmeó con cariño en un hombro. «No la dejes marchar. Serías un auténtico idiota si lo haces». Gabriel asintió con la cabeza. «¿Vas a venir a comer con la abuela?» «Si me esperas, me visto y voy. Tengo ganas de verla». «¿Podrías traer a Elena?» «No. De momento quiero ir despacio. No quiero que todo el mundo sepa que estamos juntos. Te rogaría que no dijeses nada». Adrián arrugó la frente. «¿Piensas ocultarte? Como si fueses un delincuente que ha engatusado a una menor de edad». «No es eso, es que...». Se pasó las manos por la cara, en uno de sus típicos gestos de nerviosismo. De momento, no sabía cómo explicarse. Su cabeza daba vueltas buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. «Déjalo», le interrumpió otra vez Adrián. «Ya te he dicho que no necesito ningún tipo de explicación. Es tu vida, tío, pero creo que mantener una relación en secreto no es lo que quiere Elena. Aunque tú verás. Anda, ve a vestirte, te esperamos». Adrián se fue al salón y se sentó junto a su hijo en el sofá, a la espera de su hermano. Mientras, Gabriel entró de nuevo en el cuarto donde Elena lo estaba esperando.
Le contó parte de la conversación que había mantenido con su hermano y le explicó que iban a comer en casa de Julia. ¿Entiendes que no te invite?, le preguntó, preocupado porque ella se sintiese mal. Lo entiendo, le contestó mientras le acariciaba las mejillas. Me pediste tiempo y te lo daré. No quiero que te agobies. Empecemos poco a poco. Gracias. Gabriel la tomó entre sus brazos y la besó. Hacía años que no sabía lo que era sentirse dichoso, y en esos momentos lo recordó. Por fin tenía lo que más amaba, a Elena, solo para él, y pondría todo de su parte para superar su fobia al compromiso. Ve a comer con tu abuela. Yo tengo que hablar con Eduardo. Gabriel se puso tenso al escuchar ese nombre. ¿Le vas a dejar, verdad?, preguntó con tono enfadado. Pues claro que sí. ¿Qué te crees que soy? ¿Piensas que voy a mantener 2 relaciones? No. Su tono cambió e intentó volver a abrazarla, pero ella se resistió. Perdona, son los celos. Vete, Gabriel. Necesito un poco de espacio. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba sudoroso. Una alarma se había encendido en su cabeza. Tranquilo, Gabriel, no voy a dejarte. Elena intentó tranquilizarle, y en ese momento se dio cuenta de una verdad que dolía. Aunque era consciente de que iba a ser complicado mantener una relación con un hombre lleno de problemas como Gabriel, a juzgar por la forma en la que acababa de reaccionar ante sus palabras, iba a ser más laborioso y duro de lo que suponía. Le acarició el pelo con cariño. Compréndelo. Tengo que hablar con él. Gabriel cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. Perdona, tienes razón, lo siento. Tranquilo, Gab. Todo está bien entre nosotros. Sé que soy complicado, pero te prometo poner todo de mi parte. Su mirada era sincera y Elena lo besó con ternura. Anda, vete tranquilo. Les costó mucho separarse, sobre todo a Gabriel. Se vistió y, junto con su hermano y su sobrino, fue a casa de Julia. Para la abuela, esas visitas eran lo mejor que le ocurría en toda la semana. Las ansiaba y deseaba tanto que se desvivía por preparar la mejor comida y tener la casa reluciente para cuando llegaban sus nietos y el pequeño Alberto. Cuando sonó el timbre, abrió con premura y se lanzó a los brazos de cada uno, besando sus mejillas y riendo de felicidad. Gabriel aún no se había acostumbrado a esas muestras de cariño y era el más reticente a corresponder a tanta efusividad, pero se dejaba llevar porque, durante mucho tiempo, se había visto privado del calor de su abuela. ¡Abú!, gritó Alberto y se tiró con tal fuerza a los brazos de Julia que ésta estuvo a punto de caer. «Cuidado», lo reprendió Adrián. Después de hacerle un resumen pormenorizado de todas y cada una de las actividades que había llevado a cabo, Alberto por fin soltó a la abuela y ésta pudo centrarse en sus 2 chicos. Se sentaron a comer entre risas y charla. Gabriel se limitaba a mirar a unos y a otros. Se sentía fuera de lugar, como si ese no fuera su sitio. Apenas abría la boca, solo lo hacía cuando la abuela le hacía preguntas. Pero le encantaba ver la complicidad de los 3 y disfrutaba tanto de esas visitas que también las ansiaba. Ese día, la abuela había preparado paella, el plato preferido de Alberto. En cada visita, daba gusto a uno de los chicos. Con Gabriel lo tenía más complicado, pues sus gustos no eran los mismos que tenía de niño. Estaba tan cambiado que apenas lo reconocía. Pero Julia tenía mucha paciencia, y poco a poco iba conociendo más cosas de Gabriel y estaba segura de que con paciencia y cariño conseguiría llegar hasta él. Entre todos quitaron la mesa y la abuela pidió a Gabriel que le ayudase a lavar los platos. Era tan solo una excusa para quedarse un tiempo a solas y seguir redescubriendo a su nieto mayor. Adrián se quedó en el salón con Alberto, intentando entretenerlo, pues había entendido perfectamente lo que la abuela pretendía. Tanto ella como Gabriel necesitaban su espacio, su tiempo juntos. Y él ya había disfrutado mucho de la abuela y su hermano merecía recuperar todos esos años perdidos. Gabriel miraba al estropajo como si fuese su mayor enemigo. Nunca había fregado, esas eran cosas que hacía el servicio, y en la actualidad, el lavavajillas. Él pasaba tantas horas fuera de su hogar que ni siquiera sabía si en casa tenía una cosa como esa que tenía entre las manos. La abuela estaba de pie a su lado y lo miraba divertida. Su cara era todo un poema. «Vamos, ¿a qué esperas?
Los platos no se van a fregar solos. No sé... Movía el estropajo de manera torpe, con movimientos tan bruscos que la espuma volaba fuera de la pila y le mojaba el pantalón de pinzas, impoluto y caro, que llevaba puesto. Trae, anda. Le arrebató el estropajo de las manos y, como si fuese un niño al que había que enseñar, le mostró cómo se hacía. Con movimientos ágiles, lavó uno de los platos y de nuevo le tendió el estropajo. Sigue tú. Y Gabriel obedeció. La abuela se puso a preparar el café sin dejar de supervisar el trabajo de su nieto, al que miraba de vez en cuando. Gabriel trataba los platos como si fueran una ecuación de las más complicadas de resolver. Sonreía a pesar de ver su torpeza. Al fin, su chico estaba en casa, con ella y su hermano. Había soñado tanto con que eso sucediera. Nunca perdió la esperanza, pero conforme pasaban los años, iba desmoralizándose y temiendo que quizá no iba a ver nunca más a sus dos chicos juntos. Gabriel, hijo, ¿fuiste feliz? Esa era una pregunta que había deseado hacerle desde que lo vio en su cocina con esa total inexpresividad en su cara. Ella recordaba al Gabriel niño, ese lleno de energía, de vida, con esos ojos enormes que brillaban y miraban el mundo con ansia de aprender. Y este no era ese Gabriel, no. Era tan diferente. Temía su respuesta, le daba pavor, pero necesitaba saber. Clavó sus ojos en él en busca de algún tipo de reacción a su pregunta, pero no la halló. Tan solo notó que se había alterado porque el plato que estaba fregando se le escurrió de entre las manos. Dejó el estropajo, cerró el grifo y clavó sus pupilas en las de su abuela. ¿Qué es lo que quieres saber? Todo, Gabriel, todo. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo te trató tu padre? Apenas te conozco, hijo. Ya eres un hombre y yo recuerdo a un niño con los ojos enormes y una sonrisa en la boca. Un niño travieso, bromista y juguetón que adoraba a su hermano. Julia trató de no llorar. Tragó sus lágrimas, pero sus ojos brillaban al mirarlo. No, Julia. No he sido feliz. Mi vida, sin vosotros en ella, se convirtió en un infierno. Pero los detalles no importan, Julia. Ahora solo quiero mirar hacia adelante. El pasado pesa y me agobia. Me quita el sueño, me agota. Contar mis miedos, mis temores, toda la mierda que me acompaña, no creo que pueda. ¿Lo entiendes? Julia sintió. Quizá más adelante, quizá en un futuro pueda, pero ahora no me pidas que lo haga. Ahora os he reencontrado y deseo normalizar un poco mi vida. Julia cerró los ojos. Le apenaba tanto escuchar lo que ya sospechaba. Te juro que hice todo lo posible. Yo lo siento tanto. No, dijo Gabriel. No quiero que lo sientas, pues tú no fuiste culpable de nada y no quiero que me mires con pena. Nunca me mires con pena, por favor. Creo que no podría soportarlo. Julia sintió. Gabriel siempre había sido muy fuerte. No le gustaba mostrar debilidad. Y según parecía, con los años, se había vuelto mucho más exigente consigo mismo. Gabriel regresó a su tarea como si la conversación que acababan de mantener no hubiera ocurrido. Y Julia, tras lanzar un suspiro de aceptación, colocó la cafetera en una bandeja junto con las tazas y después de pedir a Adrián que la llevase hasta el salón, decidió dejarlo solo, sumido en sus pensamientos, esos que de momento no quería compartir con nadie. ¿Qué había sido de su niño? ¿Dónde se quedaron sus ganas de vivir, de sentir? La vida. Octavio se la había arrebatado cruelmente. Gabriel se quedó solo con los platos y ese estropajo verde lleno de jabón. Fregó todos y cada uno de los utensilios de cocina que había en la pila. Los enjuagó y secó. Los colocó y después, con la tarea ya terminada, cuando su cabeza dejó de estar concentrada en su labor y voló libre, solo entonces se dio cuenta de lo que dolían la mirada y la pregunta de su abuela, y se permitió, por un instante, cerrar los ojos, sentarse en una de las sillas de la cocina y suspirar con fuerza, dejando salir el aire poco a poco hasta que se quedó libre de él. Sacudió la cabeza, rechazando la pena que lo sacudía por dentro, y sin más, con su máscara de «estoy bien, nada me afecta», regresó al salón para pasar el resto de la velada junto a su familia. Su familia,
su gente, los que lo querían. Sí, ahora estaba en casa. Julia sirvió los cafés en un incómodo silencio que, en esos momentos, era lo que llenaba el espacio del pequeño salón. Los ojos de todos permanecían clavados en ella, atentos a cada uno de sus movimientos. Adrián sabía que la conversación con su hermano había sido dolorosa para la abuela. Lo notó cuando Julia le llamó para recoger la bandeja. El ambiente estaba pesado, plomizo, y la abuela tenía los ojos brillantes. Gabriel no se abría, era hermético. Pero quizá con ella... «Alberto, hijo», dijo cansada de tanto silencio. «Trae ese álbum de fotos». Señaló la estantería donde destacaba el grueso lomo de uno de los álbumes que la abuela miraba algunas veces, esas en las que la melancolía la atrapaba. Alberto obedeció, se lo tendió y ella lo tomó entre sus manos agradecida. Gabriel llevaba un buen rato removiendo con la cucharilla el café y Adrián miraba distraído la televisión. «Gabriel, Adrián», llamó la abuela, «venid a mi lado». Dejó olvidada su taza y se acomodó en el sofá junto a la abuela, que con manos temblorosas abrió el álbum. Adrián sentó a su hijo sobre sus piernas, ocupando el otro sitio al lado de Julia. Las primeras fotos mostraban a Lidia recién nacida, y a la abuela Julia, junto con el que fue su esposo, con ella entre sus brazos. Según avanzaban, pudieron ver cómo Lidia iba creciendo, cómo se iba transformando en una mujer. Los hermanos miraban atentos esas fotos, pues apenas recordaban la cara de su madre. No hubo comentarios ni preguntas, solo miraban con atención las instantáneas de una vida pasada, de personas que ya no existían, de momentos felices en los que las cosas eran más sencillas. Las hojas pasaban al mismo ritmo que lo habían hecho los años, y de repente, un bebé totalmente desnudo y sonriente apareció en una de las fotos. «Este eres tú, Gabriel», dijo la abuela con una enorme sonrisa. «Eras un bebé precioso, tan gordito». Gabriel observó la foto totalmente sorprendido. ¿Ese era él? Miró a la abuela y le sonrió. No había visto fotos mías de bebé. Octavio no tenía ninguna. La sonrisa de Julia se esfumó y maldijo a ese hombre. Continuó pasando las hojas hasta que llegó la foto de Adrián recién nacido. Sin embargo, Adrián era pequeño, muy delgadito, explicó la abuela. «¡Oh, y qué feo!», dijo Alberto. «La verdad, hermano, es que eras un bebé horrible». Adrián los miró haciéndose el ofendido y todos rieron. Las hojas continuaron pasando, la vida con ellas, y llegaron esas fotos en las que los hermanos aparecían juntos, jugando, montando en los columpios, abrazados, revolcándose por la arena de la playa. «A pesar de la ausencia de Lidia, fuimos felices, ¿verdad?». Gabriel había pronunciado su pregunta sin quererlo. Había pretendido que fuese tan solo un pensamiento y no se dio cuenta de que lo había expresado en voz alta hasta que sintió los ojos de todos clavados en él y escuchó la contestación de Julia y Adrián. «Sí, muy felices». Elena. Gabriel acababa de salir por la puerta de su habitación y Elena se dejó caer sobre la cama. Se sentía absolutamente agotada, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Cerró los ojos y se dejó invadir por las sensaciones que le provocaban el estar en esa cama donde acababa de tener sexo con el hombre al que deseaba desde los 15 años. Su olor estaba entre las sábanas, ese aroma fresco, varonil. Las acarició y suspiró. Se sentía feliz, llena, pero también estaba aterrada. Gabriel no era un hombre con el que tener una relación plácida y segura. Era tan complicado, con tantos problemas, que sería más bien un camino lleno de espinas. Pero, a pesar de eso, andaría descalza sobre ellas por conseguir llegar a él. Después de esa noche, todo cambiaría. Eduardo ya era historia, y debía hablar con él, intentaría explicárselo. Pero, ¿estaba segura de lo que iba a hacer? Se incorporó de la cama con ese pensamiento. Iba a cambiar la tranquilidad y la normalidad por una relación llena de altibajos y dudas. Se dio una ducha y se arregló poniéndose un pantalón pitillo con un blusón blanco y vaporoso. Al mismo tiempo que se pintaba, llamó a Eduardo
y le pidió quedar dentro de un rato en una cafetería de la calle Alcalá. Mientras conducía, pensaba, y cuanto más lo hacía, más le aterraba la decisión que estaba tomando. Pero ya no había marcha atrás. Gabriel era su futuro, y Eduardo, su pasado. Había sido así desde el principio. Se quiso engañar cuando comenzó a salir con Eduardo, y pensó que quizá olvidaría a Gabriel. Pero por más que lo intentó y luchó por conseguirlo, no pudo. Lo mejor era admitirlo y pelear por una relación que quizá le llevase a la locura. Eduardo estaba esperándola sentado en la cafetería. Al verla entrar, se levantó y con una de sus preciosas sonrisas la saludó. Le resultó extraño cuando ella retiró su boca al ir a besarla, pero no dijo nada. Elena se quitó el abrigo, lo dejó en el respaldo de la silla y se sentó. Eduardo estaba muy guapo. Llevaba un grueso jersey de cuello vuelto y unos vaqueros desgastados. Su chaqueta también estaba sobre el respaldo de su silla y parecía un poco acalorado, pues llevaba las mangas del jersey subidas hasta los codos. La verdad es que en ese local se sentía un calor un tanto desagradable, pero Elena pensó que quizá tenía esa impresión por lo nerviosa que estaba. «¿Qué quieres tomar?», preguntó. «Un café estaría bien». Eduardo llamó al camarero. «¿Pasa algo?», interrogó cuando los dejó solos, después de tomar nota del pedido. «Quiero hablar contigo». «Vaya, eso suena mal», dijo, y a pesar de que su mirada se tornó triste, sonrió. El camarero, con su llegada, hizo que Elena se quedase callada, esperando a que dejase el pedido en la mesa y se marchara de nuevo. «¿Ha ocurrido algo?». Lo miró entristecida, mientras movía la cucharilla dentro de la taza, dándole vueltas sin control. No podía estarse quieta. Sabía que Eduardo y ella llevaban muy poco tiempo, y no le iba a partir el corazón, pero aún así, una ruptura siempre era algo desagradable y doloroso. «Esas palabras siempre conllevan una despedida», pronosticó, y dio un largo sorbo a su Coca-Cola. «Creo que te lo voy a poner fácil. Sé que hay alguien más. Aunque no llevamos mucho saliendo, soy totalmente consciente de que siempre hay alguien entre nosotros. Siempre hemos sido 3, y tú no haces nada por evitarlo». Fue un reproche en toda regla. No es que estuviese enamorado de Elena, pero le gustaba mucho y sentía que ellos dos podían llegar muy lejos juntos. Era una lástima que terminasen. «Lo siento, de verdad». Eduardo dio un golpe en la mesa con el puño. Sentía rabia. «¡Joder!», gritó, y parte de la gente que estaba en la cafetería los miró. «¿Qué es lo que ha pasado? Anoche me besaste, estuvimos a punto de acostarnos». «No lo hubiera hecho». «¿Qué quieres decir?». Se recostó sobre la mesa para ponerse lo más cerca posible de ella y bajó la voz. «No entiendo nada». Su cara expresaba con total claridad su furia, y sus manos se apretaban la una con la otra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Lo que has oído? No lo hubiera hecho, no puedo». Sus ojos se anegaron, pero como pudo, retuvo las lágrimas. No quería dar más espectáculo. «No puedo acostarme con nadie que no sea...». «Basta», dijo con voz profunda y entre dientes, procurando no chillar. Cerró los labios con fuerza, mientras pasaba las manos por su pelo en un movimiento nervioso. «¿Te acuestas con él?», preguntó de golpe, clavando la mirada en los ojos de Elena. «No tiene nada que ver...». «No me mientas, Elena, necesito saberlo». «¿Qué es lo que te preocupa? ¿Piensas que me he estado acostando con él mientras salía contigo?». «No lo sé, dímelo tú». «No», le dijo con rotundidad. «Tan solo sucedió anoche». Eduardo cerró los ojos y suspiró enfadado. «¿Por qué?». «Tú lo has dicho antes. Siempre fuimos 3. Lo quiero desde los 15 años y no puedo olvidarlo. Está dentro de mi piel, se ha metido de tal forma que no puedo hacer nada». «Joder, Elena, ¿y por qué no lo pensaste antes de salir conmigo?». «Porque pensé que contigo podría olvidar». Eduardo se puso de pie. Estaba tan furioso que su cara lo gritaba, sin necesidad de hacerlo con su boca. Se puso el abrigo y sacó de su bolsillo un billete arrugado de 20 euros. Lo dejó caer sobre la mesa y después de mirarla con odio, le dijo: «¿Qué coño soy para ti? ¿Un experimento? Pensé que eras distinta a las demás, pero ahora veo que eres como todas». Elena alargó una mano y tomó la de él. «No te vayas así, por favor, yo... siento tanto».
Eduardo se soltó, como si su contacto le molestase. «Adiós, Elena, que te vaya muy bien». Dando grandes zancadas, salió por la puerta de la cafetería, dejándola sola y al borde de las lágrimas. «Gabriel, tan solo espero que no me falles, porque he dejado marchar a un buen hombre, uno que estoy segura de que me haría feliz». 30. Yo quiero que ría muy alto. Adrián. Zeta estaba tumbada al lado de su dueña, que en esos momentos cortaba el pelo a Lulu, un precioso caniche de color blanco y grandes ojos negros que lo miraban expectantes. Estaba un poco nervioso y temblaba, pero el pobre no se movía y se dejaba manejar sin problemas. «Noem», gritó Alicia, la chica que le ayudaba en la peluquería los días que tenía mucho trabajo. Ambos perros se pusieron alerta con el berrido que soltó. Zeta elevó la cabeza, pero al ver que no era con ella, bostezó, volvió a apoyarla en sus patas y cerró los ojos. En cambio, Luli tembló con más fuerza. Alicia asomó la cabeza y la miró. «¿Acaso no me oyes?» «Sí, te oigo. Y todo el barrio también. No te he dicho 1000 veces que no grites. Luli ya está lo suficientemente asustado como para encima escuchar tus berridos». «Perdona». Seguramente no le haría ni caso, y cuando se terciase la oportunidad, de nuevo la llamaría a voces. «Hay un chico...» Miró a su espalda, cerró la puerta y se acercó a ella. «Hay un chico que está muy bueno preguntando por ti», dijo en voz muy baja. «¿Cómo de bueno?», interrogó, bajando también mucho la voz y con cierto tono de burla. «Muy, pero que muy bueno. Tiene un cuerpazo y unos ojos azules que te miran y te derrites, es...» Vale. Si la dejaba, se tiraría más de 1 hora describiendo las virtudes de la visita porque, además de lanzar berridos, otro defecto de Alicia era su verborrea. «Dile que entre». Alicia sintió, y cuando se volvió a abrir la puerta, quien entró fue Adrián. Como bien decía su ayudante, estaba guapísimo. Llevaba unos vaqueros desteñidos y viejos que le sentaban como si los hubiese comprado a medida. Un abrigo 3/4 negro de paño y alrededor de su cuello una bufanda. Le acompañaba un niño que Noelia reconoció como su hijo, a pesar de que aún no le había conocido. Aunque ya llevaban un mes con su relación, querían ir muy despacio. Pero había visto montones de fotos de él. «Hola», dijo muy sonriente. No le dio un beso como era su costumbre, solo alzó la mano a modo de saludo. Se le veía tímido y era normal. Por primera vez iban a estar los tres juntos. Seguramente estaría preocupado por la reacción del niño al conocerla, y era lo más lógico que, de momento, no quisiese tener ninguna muestra de afecto delante de su hijo hasta que se acostumbrase a ella. Zeta, que hasta entonces había permanecido en uno de sus largos letargos, lo miró, y con un enérgico movimiento de cola, se acercó para que tanto el padre como el hijo le prodigaran caricias y mimos. Desde que Adrián y Noelia comenzaron a verse más a menudo, la perra se había hecho muy amiga de Adrián. Ya no temía que lo devorase o lo aplastase cuando a Zeta le daba la vena cariñosa y se subía encima de él. «Hola», dijo tímidamente Alberto y se escabulló tras su padre al ver al enorme perro que se le acercaba con intención de olisquear al extraño, al que ella tampoco conocía. Noelia dejó un momento su trabajo y se acercó a Adrián. «Hola». Le ofreció la mano a modo de saludo. «Supongo que eres Alberto. Tu padre me ha hablado mucho de ti. No tengas miedo de Zeta, es muy buena. Tan solo quiere saludarte como es debido, ¿verdad, Zeta?» Noelia acarició la cabeza del gran danés, que se dejó encantada, mientras que su cola continuaba con un incesante baile. «Tócala tú». Noelia tomó la mano del niño y junto a la suya la acercó al lomo del perro. Juntos la acariciaron, hasta que Alberto se sintió más seguro y quiso hacerlo él solo. Zeta se derretía y no paraba de lamer la cara a un Alberto entusiasmado que reía sin parar. «Hola, preciosa», decía encantado. «¿Por qué se llama Zeta?», preguntó curioso. Noelia regresó al lado de Luli, pues el pobre estaba esperando a que terminase de cortarle el pelo. «Verás, Alberto», contestó mientras repasaba el corte del caniche. «La mamá de Zeta tuvo 2 cachorros, un macho y a ella. El dueño, que es un buen amigo mío, es un fanático de los dibujos animados, y su serie preferida de pequeño era Mazinger Z. ¿La conoces?». El niño asintió entusiasmado.
También le gustaba esa serie, aunque era un poco antigua. Pues bien, a uno de los cachorros le puso a Mazinger, y a nuestra damita señaló a la enorme perra, Zeta. ¡Me encanta!, gritó eufórico, y el pobre Lulu tembló de nuevo asustado. «Papá, ¿podemos tener un perro? Le llamaré Frodo». Adrián soltó una carcajada. «Mi hijo es fan del Señor de los Anillos», explicó a Noelia. «¿Podemos?», insistió Alberto, sin dejar de acariciar a Zeta. «No, no podemos. Al tío quizá no le guste». «Pues cuando tengamos nuestra casa». Sabían que ese modo de vida que llevaban era eventual. Algún día, ellos tendrían su propio hogar. «Cuando llegue el momento lo veremos». «¡Jo!», protestó el niño, pero como Zeta se tumbó de golpe boca arriba para que le acariciase la barriga, Alberto se olvidó de todo y se lanzó con las 2 manos y riendo sin parar. Adrián se acercó a Noelia cuando vio que el niño estaba distraído y le dio un pequeño beso en los labios. Ella le sonrió encantada, pero el pobre Luli casi se muere del susto. «Acabo con Luli y nos vamos. Ahora salid a la sala de espera, porque Luli es muy miedoso, no le gustan los extraños». El corazón del pobre caniche latía rápido y temblaba con tal intensidad que Noelia apenas podía trabajar. Adrián tomó a su hijo de la mano y, seguidos muy de cerca por Zeta, se dirigieron a la sala de espera. Al cabo de 15 minutos, los 4 salían por la puerta de la peluquería camino del parque. Alberto llevaba de la correa a Zeta y ambos caminaban muy juntos. «Parece que se han caído bien», comentó Adrián, que tomó de la mano a Noelia. «Pues sí, creo que serán buenos amigos». Dentro del parque había una zona donde los perros podían corretear sueltos, y mientras que Adrián y Noelia permanecían sentados en un banco, Alberto jugaba a tirar una pelota a Zeta, que corría detrás de ella encantada, y cuando la cogía, regresaba al lado del niño para que se la tirase de nuevo. «No sabía que hoy ibas a venir acompañado», dijo Noelia. «Siento no haberte avisado, surgió de improviso». Los 2 tenían la mirada clavada en los juegos de Zeta y Alberto. «Me ha hecho mucha ilusión que por fin me lo presentes». Lo miró y con la mano acarició su mejilla. «Me alegro». Adrián pasó un brazo por los hombros de Noelia y la acercó a su cuerpo. «Esta mañana hablé con él. Tuvimos una conversación de padre a hijo. Temía decirle que tenía una relación. No sabía cómo iba a reaccionar, pero, como ya es habitual en mi hijo, me sorprendió». «¿Sí?» «Sí, y mucho», dijo, sonriendo y clavando su mirada en su hijo con orgullo. «Es un niño que ha pasado por la pérdida de su madre y por un padre ausente. Como ya te conté, por un tiempo estuve muy perdido». Aclaró. Hacía unas semanas que Adrián había logrado por fin abrir su corazón y le había contado todo lo que pasó cuando su esposa falleció, sus días de desesperación y de una pena tan intensa que ni siquiera le permitía cuidar de su hijo. Pero, a pesar de todas esas cosas y de su corta edad, a pesar de su propio dolor, supo recuperarse, tirar de mí y ayudarme a avanzar. ¿Sabes lo que me dijo? Noelia movió la cabeza negativamente como respuesta. Aunque él no la miraba, pues mantenía los ojos sobre su hijo, ella estaba totalmente centrada en Adrián. Lo escuchaba atenta y con los ojos humedecidos por millones de emociones, millones de pensamientos. El que Adrián hubiese hecho partícipe de su relación a su hijo creaba un antes y un después. Por fin formaba parte de su vida. Ya no era una amiga con derecho a roce. Era su pareja a todos los efectos. Entonces Adrián la miró y vio su movimiento negativo de cabeza. Le sonrió y sus ojos transmitían felicidad, paz y tranquilidad. Parecía que había vuelto a encontrar lo que después de la muerte de Nuria había perdido, el amor. Me tomó la cara entre sus manos y, mirándome a los ojos, me dijo: «Papá, yo solo quiero que seas feliz. Estoy seguro de que mamá desde el cielo nos mira y nos cuida, y si nos ve contentos y reír, ella ríe. Pero si nos ve tristes, llora. Yo quiero que rían muy alto». Aunque Noelia trató de retener las lágrimas, no pudo y Adrián se las enjugó con los dedos, la besó y, durante un buen rato, permanecieron en silencio de nuevo, con la mirada clavada en los juegos de Zeta y Alberto, que saltaba y corría feliz tras la enorme perra. «Creo que van a ser grandes amigos», dijo Adrián al ver cómo Zeta y Alberto se tumbaban en el suelo agotados de tanto trotar. «Eso parece». Noelia suspiró.
y apoyó la cabeza en el hombro de Adrián, tomó una de sus manos y entrelazó los dedos. Poco a poco estaba consiguiendo que él sanase algunas de sus heridas. Poco a poco estaba empezando a formar parte de su vida. 31. ¿Sería capaz de hacerlo? Un mes después. Gabriel. Elena estaba abrazada con fuerza a su cuerpo. Su respiración le indicaba que estaba totalmente dormida. Él, en cambio, había despertado de una de sus pesadillas. Aunque desde que pasaba las noches con ella no eran tan frecuentes, de vez en cuando le asaltaban y atormentaban. Esa vez, soñó con su padre. Rememoró el terrible día que le mandó llamar a su despacho para decirle que se marchaban a vivir a Manhattan y que a partir de esa noche, su hermano, su abuela y su madre ya no formarían parte de su familia. Lo más doloroso del sueño fue recordar la mirada de su hermano y las duras palabras de su padre al revelarle que no era su hijo. Había despertado sudoroso y con dificultad para respirar, pero gracias a Dios, Elena no se había enterado de nada, pues después de la sesión de sexo de la que habían disfrutado gran parte de la noche, cayó agotada y en los brazos de Morfeo. Estaba acurrucada entre sus brazos y con la cabeza apoyada contra su pecho, cuyo corazón latía con tal fuerza que le sorprendió que no la despertase. Acarició su pelo negro y respiró profundo para recuperar el aliento. Se dijo varias veces que solo había sido un mal sueño. Aspiró de nuevo su aroma y depositó un tierno beso en su cuello. Comenzó a recordar. Hacía un mes, una noche como esa, había estado esperando despierto hasta que Elena llegó. Ella había estado hablando con Eduardo y él tenía miedo a que se arrepintiera y, en vez de cortar con él, se marchasen juntos. Un terror tan grande que incluso le obligó a tomar uno de esos tranquilizantes que Viviana le había recetado hacía años y a los que no recurrían nada más que en ocasiones como esa. Llegó a eso de las 11 y en cuanto lo vio, se dejó caer entre sus brazos llorando desconsoladamente. A Gabriel le atormentaron tanto sus lágrimas que deseó consolarla, pero como era torpe, como no sabía hacerlo bien, al final acabaron discutiendo. Elena volvió a amenazarle con irse, y él entonces le suplicó perdón. Otra vez igual, había pensado. Otra vez la hacía llorar. Terminaron haciendo el amor como si el mundo se terminase, como si fuera la única manera de mantenerse cuerdos en esa locura. Para Gabriel se había convertido en una auténtica necesidad, como lo era el comer o el respirar. Encontrarse en su interior era la medicina que necesitaba para curar todo su dolor, todas sus heridas, y cuando la poseía se sentía fuerte, poderoso, como si nada en el mundo pudiese afectarle. A partir de esa noche, todo cambió. Llevaban ya más de un mes juntos como pareja en todos los sentidos, salvo a los ojos de los demás, pues Gabriel no quería que aún se supiese nada, y Elena había aceptado temporalmente. Pero no podía evitar reprocharle el esmero que ponía en mantenerse ocultos, como si su relación fuese algo prohibido. Incluso disimulaba delante de Adrián, y eso que él estaba al corriente de todo. Elena sabía que tarde o temprano esa obsesión por ocultarse a los ojos del mundo les traería problemas, y no estaba dispuesta a aguantarlo indefinidamente. Le había puesto un plazo, un par de meses, que era el que consideraba suficiente para que Gabriel se adaptase a su nueva situación. Una en la que ya no estaba solo, pues la tenía a ella a su lado, tanto para lo bueno como para lo malo. Gabriel deseaba ser diferente. Anhelaba poder pasear de la mano de Elena, sin temor a que los demás lo juzgaran. Pero dentro de su cabeza, solo de pensar que Óscar se enterara, se sentía sucio, como un traidor que roba a su amigo uno de sus mayores tesoros. La besó de nuevo, pero esta vez en la frente. Ella abrió los ojos y lo miró. «¿Qué hora es?», preguntó al verle despierto. «Las 5 de la mañana». Elena se incorporó y se apoyó en el codo para mirarlo casi de frente. «¿Has tenido otra pesadilla?». Lo podía ver en sus ojos, que expresaban miedo e incertidumbre. Le conocía muy bien, y su mirada era la que tenía siempre que soñaba con las cosas que lo atormentaban. Sí, podría haberla mentido, pero no deseaba hacerlo. Quería ser siempre sincero, entre ellos no tenía que haber espacio para la falsedad. Acarició su mejilla con ternura y tomó un mechón de sus cabellos entre sus dedos.
Jugueteó con él mientras su mirada se volvía serena y tranquila. Ese era el efecto que ella le provocaba. Elena sonrió y acercó sus labios a los de él, con lo que, en un principio, pretendió ser un beso tierno, pero que, en el mismo instante en el que sus lenguas se encontraron, se transformó en uno lleno de pasión. Gabriel gimió. La deseaba otra vez. Era como la droga más potente. Nunca se apagaba su pasión, nunca quedaba saciado. Siempre necesitaba más de ella, de su sabor, de su olor. Mordisqueó sus labios y se tragó los jadeos que Elena dejaba escapar a través de su boca. Como casi siempre, lo que había empezado tierno y lento se transformó en una necesidad potente que Elena no podía ni sabía controlar. Sin dar opción a caricias, se subió sobre Gabriel y, con sus propias manos, introdujo su erección dentro de ella. Sabía que ese simple gesto a él le volvía loco. Se irguió sobre las caderas de Gabriel y él aprovechó su posición para acariciar sus pechos, mientras Elena le cabalgaba lentamente, con un movimiento al que Gabriel colaboraba con las embestidas de su pelvis. Con rapidez, la giró para quedar sobre el pequeño y tembloroso cuerpo de Elena. Se agarró con fuerza sus glúteos con las manos bien abiertas y los elevó para tener más fricción. Una que intensificó con movimientos circulares para que ella sintiese más, para hacerla disfrutar de tal manera que el tiempo que permaneciesen separados, Elena recordara el placer que le había dado ya de madrugada. La escuchó gemir, le quedaba poco, y comenzó a moverse más deprisa, con embestidas fuertes y rápidas que le hicieron vibrar. Temblaron, se estremecieron y se corrieron juntos, mientras se comían las bocas con besos húmedos. Elena cayó de nuevo en un profundo sueño, y Gabriel se levantó de la cama, pues sabía que si se quedaba la tomaría otra vez, y ella necesitaba descansar y reponerse. Corrió semidesnudo hasta su habitación. Entró en el baño y se dio una ducha rápida. Eran las 6 y aprovecharía para ir a la oficina. Tenía mucho trabajo atrasado porque últimamente pasaba más tiempo en casa con su hermano, su sobrino y, por supuesto, con Elena. Cuando entraba en el coche eran las 6:30. Las calles aún no estaban atestadas de tráfico y condujo con tranquilidad. Llegó a la oficina y al entrar saludó al vigilante de noche al que, por supuesto, no le sorprendió verlo. Era muy común que el jefe llegase el primero y se marchase el último. Entró en su despacho, se quitó el abrigo y se preparó un café. Tenía una cafetera nueva, regalo de su hermano. Sabía que pasaba muchas horas allí, que no perdía el tiempo ni para salir a tomar algo, así que, un buen día, apareció con un Nespresso y se la instaló en el despacho. El funcionamiento era rápido y simple. Solo tenía que insertar una cápsula, apretar un botón y tenía un delicioso café. Le dio un buen trago, le gustaba caliente, y con su taza se sentó tras su escritorio. Todo estaba perfectamente ordenado. Gabriel era muy meticuloso, incluso algo maniático con el orden. Era lunes a primera hora, y Gabriel ya estaba sumergido entre papeles e informes que revisar. Siempre tenía mucho trabajo, pues cada vez más tiendas Model Top se abrían por el mundo, y aunque tenía mucha ayuda, al final, las decisiones importantes siempre recaían en él. Encendió el ordenador y, como cada día, comenzó a leer todos los mensajes que tenía. Los papeles se acumulaban sobre la mesa, montones de documentos para firmar, y deseaba hacerlo pronto. No quería volver a ser el Gabriel que llegaba a casa cuando todo el mundo estaba dormido. Se había acostumbrado a cenar casi todas las noches con su nueva familia y le gustaba. Le aportaba equilibrio, y eso, en su situación, era muy necesario. Su teléfono móvil comenzó a sonar. Estaba tan estresado que incluso pensó en no contestar, pero al ver en la pantalla que quien llamaba era Óscar, se decidió a cogerlo. Hola, ¿pasa algo? Ya sé que tan solo son las 7 de la mañana, pero como te conozco, supuse que estarías ya despierto. Solo quería hablar contigo. ¿Solo hablar? Gabriel arrugó la frente extrañado, pues esas no eran horas muy normales para hablar. Entró en pánico. ¿Y si él sabía algo? Quizá Elena, cansada de esperar a que se decidiese, había dado el paso y le había contado a su hermano sobre su relación. Un sudor frío comenzó a resbalarle por la espalda. ¿De qué quieres hablar? La voz le salió casi ahogada, extraña. Lorena me tiene loco, gritó de pronto.
Quiere veros y no logro convencerla de que no viaje en su estado. Dice que se encuentra bien y que el médico le ha dicho que no hay ningún problema, pero yo no quiero que coja un avión, ya sabes. Oscar no paraba de hablar. Parecía nervioso. «No puedes llamarme más tarde, estoy muy liado», le interrumpió. «No, es que no me escuchas. Necesito que hables con ella y la convenzas de que es una locura viajar». «¿Está ahí contigo?» «Sí. ¿Por qué crees que te llamo a estas horas? Lleva despierta desde las 6 y no para de darme el coñazo. Llama a Gabriel, llama a Gabriel. Así durante horas». «No lo entiendo. ¿De verdad está todo bien?» «Que sí, tío. Según dice la doctora, son las hormonas que están revolucionadas, y por eso se pasa el día llorando. Ahora le ha dado porque os echa mucho de menos y quiere veros. ¿Qué quieres que haga yo?», dijo con tono desesperado. A Gabriel le dieron unas ganas inmensas de reír, no solo porque la situación le parecía de lo más cómica. Se imaginaba a su amigo en la cama, sufriendo el agobio de Lorena, instigando a llamar hasta desesperarlo de tal manera que le diera igual lo intempestivo de la hora. Sino también que eso suponía un alivio. Oscar no sabía nada. «Pásamela», dijo aguantando la risa. «Hola, Gab», contestó la voz de Lorena. «Hola, preciosa. ¿Cómo estás?» «Perfectamente. Mi niño está creciendo sano». «Me alegro mucho». «Gab». «Dime». «Quiero ir a veros». «Lo sé. Eso dice tu marido. El muy troglodita dice que le da miedo que viaje». Se escuchó el fuerte resoplido de Oscar. «Pero yo quiero ir». «Pues ven, te estaremos esperando». Las palabras de Gabriel supusieron la hecatombe. Oscar le llamaba traidor, mal amigo y otras cosas más fuertes, mientras Lorena le daba las gracias. «Gracias, ¿eh?», chilló Oscar, que según gritaba Lorena, le había robado el móvil de la mano. «No seas antiguo, no pasa nada por viajar. Lo ha dicho la doctora, confía en ella». Se escuchó un fuerte resoplido de Oscar y después un largo silencio. «Vosotros lo habéis querido. Prepárate, que vamos dentro de 2 semanas, y entonces sabrás lo que son las hormonas de una embarazada». Se escuchó un fuerte grito de alegría de Lorena. «No será para tanto. Seguro que exageras». «Sí, sí, ya lo verás». Se despidieron y Gabriel continuó con su trabajo, pero de repente se paró. Dejó de teclear en el ordenador y un fuerte sentimiento de pánico le atrapó. Se acercaba el momento de dar el paso y hablar a Oscar de la relación que tenía con su hermana. ¿Seré capaz de hacerlo?, se preguntaba asustado. Sabía que tenía 2 caminos: callar y perder a Elena, o contarlo todo y perder a Oscar. La elección para él estaba clara: Elena. Ella era su refugio, la necesitaba. Pero también sabía que no tener a Oscar sería tan doloroso que no sabría cómo superarlo. 32. Por siempre. Hermanos. Era lunes, y Adrián llegaba al trabajo después de dejar a su hijo en el colegio. Aparcó el coche en su plaza. Una sonrisa boba se le dibujó en la boca. Hacía tan solo unos meses no tenía ni dónde caerse muerto, y ahora tenía hasta su propia plaza de garaje. Salió de su pequeño utilitario y se arregló la americana del traje negro, ese que Gabriel se empeñó en comprarle, a pesar del dineral que le había costado. Adrián refunfuñó, incluso se enfadó con él, pues no quería que se gastase su dinero en un traje para él, pero Gabriel insistió tanto que al final tuvo que claudicar y aceptar el regalo bajo el pretexto de que tan solo lo utilizaría para dar buena imagen en la empresa. Caminó hacia el ascensor mientras hacía el recuento de cómo había cambiado su vida en tan pocos meses. Tenía de nuevo a su hermano, un hogar donde vivir que le pertenecía en gran parte, pues Gabriel había arreglado todos los papeles para que él también figurase en las escrituras de la casa. «Perteneció a Lidia. Es tanto tuya como mía», le dijo. También tenía a Noelia, su pareja, la mujer con la que había forjado un proyecto de vida, una nueva que la incluía a ella. Llegó al ascensor y subió en él. Su oficina estaba en la 6ª planta del gigantesco edificio de oficinas pertenecientes a Model Top y, por consiguiente, a su hermano. En ocasiones, pensar en todo el dinero que Gabriel tenía, junto con sus posesiones, le causaba vértigo. Entró en su despacho, encendió el ordenador y comenzó a trabajar.
A eso de las 12 de la mañana, Gabriel entró de manera precipitada. Estaba sudoroso y pálido. «Tenemos que irnos. Han llamado del hospital. La abuela está mala». No necesitó más palabras para salir a la carrera junto a su hermano. Gabriel era el que conducía a toda velocidad, saltándose algún que otro semáforo camino del hospital. «¿Qué te han dicho?», preguntó Adrián. «Según parece, le ha dado un infarto. La encontró la vecina tendida en el suelo de la casa». «Oh, Dios mío», jadeó Adrián asustado. El corazón le latía con fuerza. Un pesado silencio se había acoplado como si fuera otro pasajero y se había sentado entre los hermanos. Ambos estaban tan aterrados que ni siquiera se atrevían a decir nada. Entraron por urgencias y aparcaron. A la carrera entraron en el hospital. Preguntaron en la recepción y les enviaron a la UBI, donde Julia estaba ingresada y donde el médico les informaría de todo. Con la boca seca, temblando de pies a cabeza, cruzaron el largo pasillo respirando el desagradable olor antiséptico, a miedo. Un doctor muy amable los acompañó hasta uno de los despachos para informarles de todo antes de que entraran a ver a Julia. «Siento comunicarles que está muy grave. Su corazón ha sufrido mucho y a su edad es complicada una recuperación», les dijo, y ambos se derrumbaron. Por fuera permanecían serios y atentos a las explicaciones del médico, pero por dentro se quebraban y un fuerte dolor les oprimía con fuerza el corazón. «¿Podemos verla?», preguntó Gabriel. «Sí, claro, deben despedirse. Por desgracia, no creo que pase de esta noche. Vamos a llevarla a planta. Esperen unos segundos en la sala contigua, les avisaremos. Está despierta y consciente. Seguramente quiere hablar con la familia». Adrián cerró con fuerza los ojos. «Esto es una pesadilla, no puede ser, no. La abuela no, por favor», se lamentó mientras intentaba retener las lágrimas. Caminaron juntos tras el médico hasta la sala de espera, donde se dejaron caer sobre los duros asientos. Gabriel se recostó sobre el respaldo. Intentaba mantenerse sereno y tragarse el nudo que le oprimía la garganta. Mientras, Adrián había colocado los codos sobre las rodillas y se sujetaba la cabeza entre las manos. Su mirada estaba clavada en el suelo de linóleo azul claro y sus ojos permanecían cerrados para no llorar. Fue Gabriel quien, más sereno por fuera que por dentro, tomó el mando. Llamó a Elena para pedirle que recogiese a Alberto del colegio y que se quedasen en casa. Ese no era lugar para un niño tan pequeño. «No», gritó Adrián al escucharlo. «Dile que lo traiga. Quiero que él se despida de su abuela. Jamás me perdonaría si no le dejo verla una vez más». «¿Estás seguro?» «Sí, lo estoy». Adrián sabía por propia experiencia lo que dolía dejar partir a alguien sin poder despedirse, y no quería que su hijo lo sufriese de nuevo. Él mismo llamó también a Noelia. La necesitaba a su lado. Al cabo de media hora, una enfermera les dio el número de habitación y juntos subieron a planta. Ya en la puerta, se detuvieron y se miraron, confusos y asustados. Al otro lado estaba una de las mujeres que más amaban los dos, y de la que tenían que despedirse para siempre. Los ojos brillantes de ambos hermanos se miraban, y sin decir palabra, se daban ánimos para atravesar el umbral y despedirse sin llorar, sin pena, para que ella se marchase tranquila, rodeada de las personas que la amaban. Gabriel fue quien dio el primer paso. Era tan injusto. Ahora que la había recuperado, tan solo se le había permitido disfrutar de ella unos pocos meses. La habitación estaba en penumbras, y el aroma a la colonia de lilas que usaba la abuela les golpeó con fuerza. Ambos aspiraron, queriéndolo retener en su memoria de tal manera que siempre que olieran a lilas, les recordaría a Julia. Ese sería, a partir de entonces, el aroma de la felicidad, del hogar, de sentirse protegido y cuidado. Olor a paz y tranquilidad, a buenos recuerdos, besos, risas. «¿Chicos?», preguntó Julia al ver dos figuras enormes entrando por la puerta. «Subid las persianas, por favor. No me gusta la oscuridad. Quiero veros». Su voz era casi inaudible. Sonaba cansada, agotada.
Adrián obedeció y dejó que la luz del sol alumbrase el pequeño cuarto. Julia, presumida, se atusó el pelo y les sonrió encantada. «Pero no os quedéis ahí parados, acercaos». Les tendió la mano y cada uno tomó una, colocándose a ambos lados de la cama. «¿Cómo te sientes?», preguntó Gabriel. A Adrián no le salían las palabras. No quería llorar delante de ella, no lo haría por nada del mundo, y sabía que, si abría la boca, lo que saldría por ella sería un sollozo, y después brotaría el llanto. Así que se limitó a mirarla con amor y a acariciar su arrugada mano. «Bien, estoy bien. Y ahora que estáis a mi lado, más. Me hace muy feliz que por fin mis 2 nietos estén juntos como hermanos. Debéis cuidaros el uno al otro, como siempre hacíais de pequeños. Prometedme que siempre estaréis unidos». «Lo prometemos», dijeron los dos a la vez. Julia se estaba despidiendo de sus nietos, pues sabía que su corazón ya no aguantaba más y que pronto todo se acabaría. La puerta se abrió de nuevo, y Alberto, con los ojos llorosos, entró llorando y gritando: «¡Abuela!». Julia le tendió los brazos y él se dejó arrullar en su regazo. «¡Abuela!», sollozaba. «¿Estás mala? ¿Qué te pasa?». «No llores, Alberto». Le atusó el pelo con cariño. «Todo está bien». Depositó un tierno beso en su mojada mejilla y le obligó a mirarla a la cara. «Tienes que comportarte como un hombre y cuidar de tu padre. Ya sabes que es un desastre». Intentó soltar una risa, pero estaba tan débil que apenas fue audible. Elena se acercó con paso vacilante a la cama. Tras ella entró Noelia, que se situó cerca de Adrián, tomándole con fuerza la mano. «Oh, vaya, cuánta gente y yo con estos pelos», dijo Julia al reparar en las 2 mujeres a las que conocía, pues una era la novia de su Adrián y la otra, una bonita muchacha que, si Dios lo quería, también formaría parte de la vida de su otro nieto. Seguro que serían muy felices juntos. «Estás preciosa, como siempre». Gabriel le acarició el blanco cabello y besó su sien. La abuela lanzó un suspiro de cansancio. «Pero no os quedéis de pie, sentaos». Todos obedecieron y tomaron asiento alrededor de la cama. Durante un buen rato permanecieron en silencio. Simplemente estaban unidos como una familia, juntos incluso en los momentos más desagradables. A las 12 de la noche, la luz de los ojos de Julia dejó de brillar. Murió rodeada de su familia. Se sintió dichosa y feliz, pues antes de marcharse, consiguió su mayor deseo: poder ver a sus 2 nietos juntos como cuando eran niños. La vida de Julia había sido difícil y dura, pero su muerte fue dulce y tranquila. Ninguno la olvidaría jamás, todos la llevarían en sus corazones, por siempre. Adrián tomó a su hijo entre sus brazos y juntos lloraron mientras Noelia permanecía aferrada a los dos. «Será mejor que os vayáis a casa», dijo Gabriel, que permanecía impasible. Le costaba tanto mostrar sus sentimientos. Aunque lo que más deseaba en ese momento era abrazar a su hermano y llorar juntos, no podía. Había algo que se lo impedía. «Yo lo arreglaré todo. Alberto necesita descansar». «Tú también lo necesitas». Adrián miró a su hermano. Estaba sufriendo. Parecía que no le afectaba la muerte de Julia, pero sabía que, por dentro, su dolor era fuerte e intenso. «Ya descansaré, estoy bien». Un fuerte pinchazo en la sien le recordó que no era así. Era mentira, no estaba bien, y la cabeza iba a dolerle y mucho. Como en todos los acontecimientos de su vida, la migraña era su fiel compañera. «Gabriel tiene razón». Elena se acercó a Adrián y le besó en la mejilla mojada. «Yo me quedaré con él, pero Alberto necesita estar tranquilo y te necesita a ti». Acarició con ternura el cabello del niño, que ocultaba la cara en el cuello de su padre. Finalmente, Adrián cedió. Lo hizo por su hijo, y junto con Noelia se dirigieron al garaje. Cuando llegaron, se subieron en el coche de ella, que los llevó hasta casa. Alberto se había quedado dormido, y su padre le subió a su habitación en brazos. Le dejó sobre su cama, pues esa noche no quería dejarlo solo. Lo desnudó
le puso el pijama y lo arropó. Bajó de nuevo las escaleras. Noelia lo estaba esperando. Ni siquiera se había sentado. Se movía nerviosa de un lado a otro frotándose las manos. Lo recibió con una enorme sonrisa. Adrián la tomó entre sus brazos y respiró su aroma. El olor del hospital se le había metido muy dentro y era tan desagradable que sentir el delicioso perfume a rosas de Noelia le hizo suspirar. Durante un buen rato estuvieron así, quietos sobre la alfombra, abrazados. Adrián pudo sentir su calor reconfortante, uno que necesitaba y que le ayudaba a paliar el dolor que sentía. Noelia le obligó a separarse de su cuerpo. Quería ver sus ojos. «Lo siento tanto, cariño», dijo, pasando sus manos por sus mejillas, en las que ya asomaba la incipiente barba. «Lo sé». Adrián cerró los ojos, intentando retener las lágrimas, y tragó con fuerza la saliva que taponaba su garganta. «Quédate, por favor», le suplicó. «Necesito saber que estás cerca». «No pienso ir a ningún sitio». La tomó de la mano y la guió escaleras arriba hasta su pequeña residencia, el espacio donde él y su hijo vivían. «Voy a acostarme junto a Alberto, me necesita. Tú puedes quedarte en su cuarto. Me siento un poco egoísta pidiéndote que te quedes, pero necesito saber que estás aquí junto a nosotros». «Pues yo me siento complacida, porque eso significa que soy parte de vuestra vida». «Lo eres». Alberto depositó un tierno beso en sus labios y, con paso vacilante, se sentó en la cama. Se desprendió de las zapatillas y se dejó caer al lado de su hijo. Lo atrajo hasta su pecho y lo abrazó. Apoyó la barbilla sobre su cabeza, suspiró y cerró los ojos. Noelia los contemplaba con el corazón roto de dolor. Sabía que la abuela había sido como su madre para él. Se acercó, los arropó y depositó un beso en cada una de las cabezas que asomaban entre las sábanas. Dejó la puerta entreabierta y se acostó en la cama de Alberto. Seguramente no dormiría mucho, pues después de lo que había pasado, no tenía sueño. Miró el reloj de la mesilla. Eran las 2 de la mañana, y aún quedaban unas cuantas horas para que amaneciera. Gabriel ya había arreglado todo lo necesario para el entierro de Julia. Sería el día siguiente. Elena había sido de mucha ayuda, pues él, en algunos momentos, se quedaba como ausente. Veía moverse los labios de la señorita que les estaba atendiendo, pero no entendía sus palabras. Era como si le hablase en otro idioma. Entonces, Elena tomaba la batuta y contestaba a todas sus preguntas. A las 3 de la mañana, salían por la puerta del hospital y se dirigían hacia sus coches. «Súbete en el mío. Dejaremos aquí tu BMW. Mañana vendremos a buscarle». «No, déjame que yo conduzca, necesito hacerlo». Para Gabriel, conducir era una manera de no pensar en otras cosas. Mientras tenía todos sus sentidos totalmente atentos de la carretera, no pensaba en nada más. «No estás para manejar un coche», le reprochó, preocupada. Sabía que le dolía la cabeza, como era ya habitual, pues le había pedido a una de las enfermeras una pastilla para el dolor. «Sí lo estoy». Con cariño le acarició la mejilla. «No te preocupes». Se dirigió hacia su BMW y Elena claudicó. El camino de vuelta a casa lo hicieron en total silencio. Gabriel no había soltado ni una sola lágrima, y Elena sabía que eso no era nada bueno. Lo mejor para desahogarse era llorar. Lo miró con preocupación. Aunque se había abierto bastante y era mucho más accesible, hacía un tiempo que parecía haber chocado contra un muro, uno resistente. No podía traspasarlo y necesitaba hacerlo, pero cada día le costaba más y más llegar a él. Suspiró. Le daba su cariño, su apoyo incondicional. Pero él seguía desconfiando, nada más podía hacer. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del cómodo asiento. Quizá Gabriel era una causa perdida, quizá él tenía razón cuando le decía que estaba roto, que era malo para ella. Negó con la cabeza. Eso no podía pensarlo. Lo amaba y el amor lo puede todo. ¿O no? Llegaron a casa. El coche de Adrián estaba aparcado en su sitio, y cuando caminaron hacia la vivienda, vieron una leve luz en el piso superior donde Adrián y su hijo vivían. Gabriel llevaba ya flojo el nudo de la corbata. Con el de su garganta ya tenía suficiente. Se la quitó y se la guardó en el bolsillo de la americana. Entraron en la casa, y por fin, Gabriel rompió el silencio. «Quiero estar solo».
dijo sin mirarla a la cara. No era verdad. En esos momentos, lo que más anhelaba era tomarla entre sus brazos, hundir la cabeza en su cuello y llorar horas y horas hasta que el nudo que tenía en su estómago se soltase un poco y le permitiese respirar. Pero Gabriel no lloraba, nunca lo hacía, y para que eso no ocurriera, lo mejor era estar solo. Si ella le tocaba, se derretiría como un helado a pleno sol del verano. ¿Estás seguro? Elena sintió un fuerte ramalazo de dolor, una firme opresión en su corazón que, por un instante, dejó de latir al escuchar esas palabras. ¿Le estaría perdiendo de nuevo? Sí. Se dio la vuelta, dispuesto a irse sin ni siquiera mirarla a los ojos, pero ella lo tomó de la mano. Gabriel se zafó con rapidez. Cómo deseaba tocarla, pero no podía. Él nunca lloraba. Si me necesitas, estaré en mi habitación. No dudes en venir, te estaré esperando. Elena se dio la vuelta con rapidez antes de que las lágrimas que ya caían por sus mejillas fueran visibles a los ojos de Gabriel, que con impotencia y rabia veía cómo ella se alejaba. Cerró los ojos con fuerza. Dios, cómo me gustaría ser como el resto de los hombres. Cómo desearía poder llorar en sus brazos, pensó desesperado. Se encaminó hacia su propio cuarto y sin quitarse la ropa, se dejó caer sobre la cama. 33. Gabriel nunca lloraba. Hermanos. Susana estaba sentada frente al televisor. Era su día libre en la clínica dental donde trabajaba de ayudante y tenía toda la tarde por delante para no hacer absolutamente nada. La casa estaba limpia. Esa mañana, mano a mano con su padre, habían hecho todas las tareas domésticas, así que ahora le tocaba un ratito de tele. Pasó por las cadenas hasta llegar al programa que quería ver. Era de cotilleo, lo que llamaban telebasura, pero a ella le encantaba. En esos momentos estaban dando una noticia. Según parecía, la abuela de uno de los empresarios más famosos de España, un tal Gabriel Arauna, había fallecido. Los tertulianos contaron su historia. Al parecer, él no había sabido nada de su abuela y de su hermano pequeño hasta hacía tan solo unos meses. Pusieron una foto del tal Gabriel y Susana soltó un suspiro. «Hay que ver qué guapo es el jodido», pensó. Una unidad móvil se había desplazado al lugar de donde iba a salir el coche fúnebre y el periodista que allí se encontraba narraba la llegada de todos los que iban a asistir al funeral como si se tratase de la boda de un famoso. Aquí vemos cómo llega Gabriel Arauna, empresario de renombre y nieto de la fallecida, y tras él, su hermano Adrián, decía el periodista mientras se sucedían las imágenes de los dos. Susana miraba absorta a un guapísimo Gabriel vestido con un traje negro que le quedaba que ni pintado y unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Pero lo que hizo que el vaso que en esos momentos sostenía entre sus manos se le cayese al suelo fue la imagen de Adrián. «¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble!», soltó. «¡Papá, corre, ven!», gritó. «¿Qué ha pasado?». Raúl llegó a la carrera después de escuchar el golpe del vaso en el suelo y a su hija gritando. «¡Mira, mira la tele!», le apremió señalando el aparato. «¿Qué?». Él tan solo veía a mucha gente de negro caminando tras un coche fúnebre. «¡Míralo a él!», dijo como loca señalando a Adrián. Raúl se acercó un poco más al televisor y por poco se cae de culo. «No puede ser», exclamó asustado. «Eso mismo pienso yo. ¿Cómo puede ser que ese tío sea exactamente igual que tú cuando eras joven?». «Pero, ¿quién es?». El parecido era tan fuerte que se reconocía incluso en los gestos que el desconocido hacía. «El hermano de un famoso empresario». Raúl comenzó a sudar y sintió cómo le faltaba el aire. Tuvo que sentarse e intentar recuperar el aliento. «¿Papá?», gritó Susana asustada y corrió a su lado. Cogió una revista y comenzó a abanicarle. «Por Dios, papá, ¿qué te pasa?». «Dime una cosa», dijo con dificultad y con temor. «Su apellido no será Arauna, ¿verdad?». «Sí, eso han dicho». «¡Oh, Dios mío!». Raúl sollozó y su hija se asustó más aún. «Pero, ¿qué pasa? ¿Lo conoces?». «¿Cuántos años dirías que tiene?», preguntó sin contestar a su hija. «Pues no sé, unos 30 y algo». Entonces
Raúl comenzó a llorar desconsolado, y su hija, preocupada, se abrazó a él intentando consolarle, aunque no sabía por qué. «Oh, cariño», dijo separándola de su cuerpo para poder mirarla a la cara. «¿Recuerdas la historia que te conté sobre esa mujer de la que estuve enamorado casi toda mi vida?» «¿La de Lidia?» «Sí, esa. Pues esos son sus hijos, y...» Él señaló a Adrián, que de nuevo aparecía en la pantalla. «Tiene justo la edad para ser mi hijo». Susana se dejó caer sobre el sofá. «¿Quieres decir que ese es mi hermano?» «Estoy casi seguro», sentenció. El martes, a las 7 de la tarde, Julia fue enterrada en el cementerio de la Almudena, acompañada por todos los que la querían, que eran muchos. El pequeño Alberto se quedó en casa junto con Elena, y los dos hermanos, junto con los amigos de toda la vida, enterraron a la abuela. La prensa se hizo eco de la noticia y una gran cantidad de periodistas ávidos de noticias intentaron entrevistarlos. Gabriel, acostumbrado, supo esquivarles, pero para el pobre Adrián fue una auténtica tortura. Ya no recordaba lo que era sentirse acosado por la prensa, y en más de una ocasión, si no llega a ser por su hermano, hubiese lanzado algún que otro puñetazo a esos entrometidos que le preguntaban cosas tan absurdas como «¿Cómo se siente?», a lo que le hubiera gustado responder «Pues ¿cómo he de sentirme? Joder, mi abuela, la única persona que me ha dado cariño de niño, acaba de morir. ¿Cómo voy a sentirme?». Pero se callaba por no darles más carnaza. Aunque la prensa les agobió a la entrada del cementerio, dentro respiraron tranquilos y pudieron despedirse de la abuela con cierta intimidad. Los dos hermanos, codo con codo, vieron cómo el féretro se deslizaba en el interior del profundo agujero cavado en la tierra. Adrián puso una de sus manos sobre el hombro de su hermano y éste lo agradeció. Ese contacto le dio fuerzas para lograr estar de pie sin derrumbarse. Noelia sostenía la otra mano de Adrián y sollozaba. Toda la gente que acudió al cementerio les dio el pésame y se fueron marchando, dejándolos solos. Noelia también se soltó y dijo a Adrián que le esperaba fuera. Así, podrían estar los dos hermanos un momento a solas para despedirse tranquilos, sin la presión de la gente. Estaban los dos juntos, mirando al agujero por el que el cuerpo de Julia había descendido. «Fui muy afortunado», dijo Adrián. «Disfruté de ella durante mucho tiempo». «Sí, lo fuiste». Gabriel se quitó las gafas y se apretó los ojos con los pulgares. «De los dos he sido el más afortunado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nunca me faltó el dinero, pero jamás tuve cariño». «Cuánto lo siento, hermano», dijo Adrián, apretando su mano sobre el hombro de Gabriel. «Tú no tienes la culpa». Por primera vez desde que estaba en el cementerio, le miró a los ojos, y Adrián sintió una fuerte necesidad de retirar la mirada. Había tanto dolor en los ojos de su hermano que era agobiante, asfixiante. No sabía cómo actuar. Su hermano era complicado. Su dura vida había forjado un hombre diferente, lleno de contradicciones y miedos. Pero hizo lo que su corazón le indicó y lo abrazó con fuerza. Gabriel no esperaba ese contacto y en un principio le resultó molesto, hasta que, poco a poco, se fue relajando. Y sus brazos, que hasta entonces permanecían rígidos a ambos lados de su cuerpo, ascendieron para rodear a su hermano pequeño. Cerró los ojos y disfrutó del contacto. Un sollozo salió de su boca, pero nada de lágrimas. Gabriel nunca lloraba.